el gran propósito de la Constitución del 91. Como él lo decía, los signos de los tiempos tienen que ser interpretados y realmente, pues interpretar los signos de los tiempos es la responsabilidad que tienen las generaciones, como la tiene hoy otra generación que está sacando la cara en este momento en el país. A nosotros nos tocó un momento muy dramático de la historia de Colombia, uno de los años más duros, el año de 1989, cuando ustedes recuerdan que fueron asesinados 3 candidatos presidenciales y se había depositado en una reforma constitucional que cursaba en el Congreso de la República todas las expectativas y lamentablemente esa reforma se cayó y fue cuando surgió precisamente el movimiento estudiantil de la séptima papeleta que concluyó con la Constitución del 91. De tal manera que el doctor Pedro me ahorró no la participación mía, sino la descripción de lo que fue todo ese proceso tan importante, porque explica y es el marco de referencia más idóneo para poder hablar de la ética de lo público en el día de hoy. Yo quiero saludar muy especialmente al doctor Pedro con toda la gratitud, reiterarles que para mí es muy honroso estar aquí. Esto es un gran honor tener la oportunidad de compartir con todos ustedes, queridos magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, queridos miembros de la rama judicial, jueces, señores académicos. Un saludo muy especial para los profesores invitados de 2 universidades muy queridas. Precisamente le comentaba a nuestra querida profesora de la Universidad de Salamanca que una de las cosas de las cuales sí me siento muy orgulloso es de haber podido instaurar una cátedra de ética en la Universidad de Salamanca, una cátedra que se llama Colombia y es una cátedra de ética pública en mis años de diplomático en Madrid, que sigue funcionando, que la reinauguramos en febrero de este año ya en esa alma mater tan importante que es la Universidad de Salamanca. Doctor Camilo Montoya, doctora Magda Victoria Costa, doctor Carlos Mario Cano, doctor Fidalgo Estupiñán, querida magistrada Julia Emma, doctor Alejandro Mesa, todos los conferencistas internacionales que he omitido, la comunidad académica, señor director del Instituto de Derecho Disciplinario de Colombia, amigos de los medios de comunicación. Hablar de ética en Colombia en este momento es hablar de la nueva agenda de futuro de este país. Y lo es porque no es simplemente un elemento marginal dentro de la formación del abogado, dentro de la formación del juez y dentro de la práctica del derecho. Es una herramienta esencial de gestión del Estado. Es el camino adecuado para perseguir el interés público, que en últimas define exactamente lo que constituye la ética pública. Me estaba recordando ahora el procurador provincial que exactamente hace 2 años trajimos a la profesora Adela Cortina de la Universidad de Valencia, que es uno de los baluartes más importantes que tiene la ética pública. Y decía Adela Cortina, hablando de los funcionarios del Estado, de los altos funcionarios del Estado, como somos la mayoría de los que somos servidores públicos aquí reunidos en el día de hoy, que si normalmente se le exige al funcionario público un estándar ético muy alto, cuando uno está en la cúpula de las instituciones, se redobla ese compromiso y se multiplica esa responsabilidad. Si uno no obra de acuerdo con unos parámetros éticos, ¿qué puede exigirle al resto de las personas que están en los organismos públicos, en los poderes públicos, si no se obra precisamente con base en todo lo que hoy exige el país por múltiples razones? Por la forma, como yo lo he descrito, biológicamente la corrupción nace, crece, se reproduce y nunca muere, se sofistica, se digitaliza, uno de los grandes desafíos que hay en el mundo moderno. Una de las grandes discusiones, les cuento de un seminario en el Banco Mundial en Washington, donde los temas eran los desafíos éticos digitales para la justicia, el derecho y el desarrollo. Y esa es la discusión que se está dando hoy en el mundo. Si realmente con las instituciones políticas del siglo XIX e instituciones jurídicas que tienen que adaptarse a los cambios tecnológicos, vamos a resolver, por ejemplo, cómo va a ser el tema de la protección y la garantía de los derechos en el siglo XXI. Y esa es una pregunta bastante pertinente, que no tiene respuestas en este momento desde el punto de vista de la regulación, porque apenas Europa se está acercando a crear una carta ética de derechos, en donde además no es solo el derecho a la información, como lo decíamos nosotros en una presentación en Washington el lunes, no solo el derecho al acceso a la información,
no solo la libertad de expresión, no es solo la transparencia, son todos los derechos constitucionales los que de alguna manera tienen que pasar el tamiz de lo digital, en donde pueden ser vulnerados, en donde pueden ser desconocidos o en términos de lo positivo, si lo logramos, pueden ser, por el contrario, fortalecidos en los escenarios digitales. Pero lo que vemos en este momento es que la corrupción es la que se ha adueñado de las tecnologías. Mientras la institucionalidad del Estado, yo lo he dicho gráficamente, va por la escalera, la corrupción va por el ascensor. Y eso es muy grave. Lo que nos lleva un poco a hacer una primera reflexión y que tiene que ver con el espíritu de la Constitución del 91, sin duda alguna, y es el origen como tal de esos postulados de ética pública. Lo primero que yo quiero decir aquí es que la ética no se crea en una especie de caja negra, como se dice hoy en día, es decir, en algo completamente autosuficiente, en donde entra uno y se encuentra toda la información súbitamente, buscando en las entrañas de la caja negra. La ética es mucho más que eso. Yo creo que la ética en este momento y la ética aplicada, como enseña la profesora Adela Cortina, es el producto de una reflexión diaria, es el producto de un diálogo permanente, de un diálogo social además, en donde los consensos de la sociedad, siempre respetando el elemento esencial del interés general que está marcado necesariamente por los derechos fundamentales de los ciudadanos en un Estado laico como lo es el Estado colombiano a partir de la Constitución del 91, señala los linderos, señala las fronteras que tiene la defensa de esos derechos y la obligación para los funcionarios públicos de no vulnerar los derechos de nadie. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque son esas reflexiones las que nos van a permitir en un momento dado decidir qué es lo que la sociedad acepta y no acepta en un momento dado, sin el ánimo además de pensar que estamos en el relativismo absoluto ético, porque además la ética no se puede imponer, la ética se puede enseñar sin duda alguna, y se enseña en el día a día. Yo he insistido mucho en nuestra institución, y ya les voy a contar algunas de las actividades que hemos desempeñado en la Procuraduría y desarrollado en temas concretos, que todas las oficinas tengan, por ejemplo, unos conversatorios éticos. Hay dilemas éticos de la vida diaria que los tiene desde la persona que ostenta la condición más humilde dentro de una entidad pública hasta quien está liderando esa institución en la cúpula. Y eso es bueno mencionarlo, porque es que nos golpea todos los días y a lo mejor no disponemos de las herramientas necesarias en un momento dado para resolver esos dilemas éticos, porque además la ética es dialéctica. Y en un país como Colombia, además, donde hay tanta desigualdad, porque ustedes saben que ese es como la falla sísmica de nuestro sistema político, no necesariamente de nuestro sistema económico, yo eso lo he repetido muchas veces, aquí la pobreza y la desigualdad no son cifras estadísticas ni técnicas, sino son rupturas del sistema político, en donde la igualdad ante la ley es la puerta de entrada precisamente de todas las vulnerabilidades que supone una sociedad tan desigual como la nuestra, que es mucho más desigual que pobre, como lo es en general América Latina, que tiene el primer lugar en los temas de la desigualdad, más no en la pobreza. Y eso vale la pena mencionarlo porque es un instrumento eficaz para que permee toda la sociedad si es consecuencia de ese diálogo permanente respecto, como ya les decía, de lo que es permitido, de lo que no es permitido por la sociedad, por la vía de sus convenciones, y que va mucho más allá de la ley, que es algo que es esencial. Y si va mucho más allá de la ley, precisamente por eso los estándares éticos más altos tienen que darse en el caso de los funcionarios públicos y qué diríamos de quienes administran justicia, que es el caso de todos nosotros. Y justicia disciplinaria, como lo decía el doctor Sanabria, que creo que es uno de los grandes orgullos además de Colombia. Yo les cuento, yo salgo a los escenarios internacionales y explico la función que cumple la Procuraduría como cabeza de la justicia disciplinaria y eso tiene no solo una connotación muy sui generis, sino que con orgullo uno demuestra que desde las primeras constituciones de la República, ese estatus de magistratura moral que le dio el Libertador en la Constitución de 1830 al Ministerio Público es lo que se ha venido defendiendo durante los 190 años en un esfuerzo permanente de construcción de las instituciones judiciales. Nosotros veníamos conversando ahora con los magistrados que realmente hay momentos de la historia de destrucción institucional y hay momentos de construcción institucional. Aquí lamentablemente, yo también lo he repetido muchas veces,
La celebración del bicentenario de la independencia fue más una celebración militar, cuando ha debido ser una celebración de la construcción de la institucionalidad de la justicia. Colombia lleva 200 años tratando de construir instituciones judiciales para que hoy nos demos el lujo de comenzar a destruir algunas. Yo creo que eso es no solo un error, sino una deuda con las nuevas generaciones de colombianos que lo único que quieren ver es precisamente más justicia para los ciudadanos, más acceso, más justicia básica, y lo que tenemos que seguir haciendo es fortaleciendo la institucionalidad en ese campo. De tal manera que ya les decía, si hay algo que le permite a uno pasar el test de lo que es ético, público, es el interés general, que cubre además, y esto es parte de la visión que impuso la Constitución del 91, al sector privado. Es que resulta que la ética pública se aplica al comportamiento de los particulares, no únicamente de los funcionarios públicos. Cada vez más está claro que, como dicen los argentinos, se necesitan dos para bailar tango. Yo no he visto, es un caso bastante extraño, el que un funcionario público soborne a otro funcionario público. Se puede dar, pero son situaciones excepcionales. Siempre hay un privado, siempre hay alguien que cree que está al margen de las obligaciones legales de acuerdo con la cláusula general de competencia constitucional, y entonces cree que a él no lo cobija la ley y que el sector privado se rige por el principio de autonomía de la voluntad privada y toda la herencia napoleónica, todo lo que no está prohibido está permitido, etcétera, etcétera. Y resulta que hoy en día uno de los focos principales de la corrupción es precisamente el sector privado, y así lo reconocen los propios dirigentes. Por eso es tan importante hacer grandes reflexiones, y yo quiero celebrar, yo creo que es un momento muy importante para el Consejo Superior de la Judicatura, para la Sala Jurisdiccional Disciplinaria y para ustedes el tener la oportunidad de debatir sobre este tema, que insisto es un tema esencialmente de una nueva agenda de futuro para Colombia. Nosotros, y esto se lo cuento a los queridos profesores internacionales, estamos en este momento sumidos en tal grado de fractura política que nadie cree que uno se puede inventar una agenda distinta de la que nos están tratando de imponer quienes vienen del pasado y a enseñarnos que la realidad del país está en blanco y negro, sin grises, sin matices, en una sociedad tan diversa desde el punto de vista étnico y cultural como es la sociedad colombiana. Y yo creo que muchos nos estamos resistiendo a eso, y pensar en una agenda que permita avanzar en lo común, en lo que nos une a todos, de nuevo citando a la profesora de la Cortina, a unos mínimos de justicia, por ejemplo, dice ella, que son los elementos esenciales de la ética, que cubren a los particulares y cubren a los funcionarios públicos. Y eso es lo que se puede enseñar, y por eso esa idea que se ha planteado acá por el doctor Sanabria de pensar en cruzar esa variable de la educación con la ética pública. Es muy curioso, y esto probablemente ustedes lo han oído muchísimo. Desde los griegos había 3 requisitos para ocupar un cargo público. El primero era la capacidad para el cargo, el segundo era el apego a la ley, diríamos modernamente el apego al Estado de Derecho o el apego a la Constitución. Obviamente el constitucionalismo surge mucho más adelante. Pero el tercero, que es el más importante de todos, es la virtud y la justicia, que desde los griegos aparecía como el elemento fundamental para mostrar la vocación y el compromiso del servicio público. Eso quiero destacarlo sobre todo porque para todos nosotros es un privilegio tener la oportunidad de servir a lo público, de servir al interés público y de involucrar de nuevo, que ese punto lo quiero dejar establecido con toda claridad, a los privados que pueden afectar el curso de lo público. Cuando anteriormente además se pensaba que lo público era únicamente lo estatal, y hoy lo público cubre indiscutiblemente todos los actores y protagonistas de la convivencia social. De tal manera que eso afecta necesariamente, ya lo digo, todo el ambiente institucional público y privado, y por eso una de las grandes tareas de la transformación ética que necesita este país es cubrir también a las instituciones privadas, que arrancaron además con algo que eran como tranquilizantes de conciencia, toda la teoría de la responsabilidad social empresarial, de los compromisos sociales que tiene la empresa privada, hoy han caminado en otras direcciones, en crear, por ejemplo, situaciones dentro de las compañías en donde el cumplimiento de la ley es una base fundamental para que la empresa rinda, con lo cual uno llega a la conclusión que la ética hoy en día es un instrumento
no solo de gobernanza del sector público, sino además del sector privado. Es una herramienta de gestión, es una herramienta de transparencia, de participación, de rendición de cuentas y le entrega al sector privado unas herramientas de las cuales no disponía anteriormente. Y allí, por ejemplo, vienen los grandes temas. Le contaba a nuestra querida profesora visitante que con la Universidad de Salamanca, por ejemplo, estamos elaborando toda la fundamentación teórica que va en un proyecto de ley para la consagración de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Después de todos los grandes líos de corrupción que han sucedido en este país, que comprometieron además verdaderas multinacionales de la corrupción, porque hoy la corrupción es crimen organizado internacional, llegamos a un punto en que nos encontramos con una pared, y esa pared es el velo corporativo. Y hoy en el mundo moderno, pasando por la mayoría de los países europeos y particularmente Estados Unidos, que lo hizo hace muchos años, el tema de la posibilidad de correr el velo corporativo y derivar responsabilidad penal a las personas jurídicas es un elemento fundamental de lucha contra la corrupción. Está, como les cuento, en un proyecto que está en el Congreso de la República, un proyecto de probidad y ética pública que esperamos en la legislatura entrante se convierta en ley de la República. Y todo esto además dentro de, digámoslo así, dentro de una connotación sociológica en donde las experiencias humanas, digamos, de debilitamiento de los resortes de la sociedad contra la corrupción vienen siempre amparados o ambientados por las circunstancias políticas e históricas. América Latina, ustedes lo saben, es un continente que tuvo dictaduras hasta finales de los años 80, con una preponderancia del poder ejecutivo y del abuso de poder que marcó además una serie de conductas comunes y corrientes en donde el dictador casi que se le señalaba a los ciudadanos a medias, porque un ciudadano dentro de una dictadura es un ciudadano a medias, de qué tipo de conductas eran éticas o no eran éticas, para llegar a concluir que en muchos casos el ser humano, y eso lo demuestra la psicología y la sociología de la corrupción, es capaz de vulnerar los derechos de otro si tiene una orden de la autoridad, más en sistemas cesaristas como los nuestros, en donde el actual presidente de la República, en nuestros sistemas presidenciales, es una especie de simbiosis de uno que era un virrey, después pasó a ser un caudillo, se convirtió en un dictador y hoy es la cabeza del Poder Ejecutivo con toda esa herencia autoritaria hacia atrás. Como el ambiente societario, y lo digo en términos sociológicos, que lleva a cambiar comportamientos porque son prácticas normales dentro de la sociedad. Una cantidad de conductas que se volvieron comunes porque, comillas, las hace todo el mundo. Uno de los elementos que hay que tener en cuenta dentro de la institucionalidad informal que ha llevado precisamente de nuevo a la relajación de todos los estándares éticos de la sociedad. De tal manera que los comportamientos de una persona en esta materia se pueden moldear o por una autoridad, es el caso, por ejemplo, del régimen nazi, que está estudiadísimo, de cómo esos escenarios de corrupción fueron subiéndole la temperatura a las cosas hasta que la sociedad no se percató de la vulneración de derechos que estaba protagonizando toda la sociedad, y lo segundo, por el grupo mismo, en aras además de debilitar los controles de carácter social que siguen siendo fundamentales, porque en esa trilogía, pues los elementos éticos que aquí muchas veces fueron además remitidos a la religión y que a raíz del movimiento constitucional que se dio en el 91, pues dejaron de tener esa referencia, y esa es una cita incluso de uno de los jesuitas más importantes que tiene Colombia, que es el presidente de la Comisión de la Verdad, el padre Francisco de Rú. El padre Francisco de Rú, en ese seminario sobre ética que hicimos hace 2 años acá en Cartagena, con Adela Cortina, decía: el problema de Colombia fue que a raíz del 91 fue como si nos jalaran la alfombra y la referencia de la ética de la mayoría de los colombianos era con la religión. Yo soy creyente, les cuento, y por supuesto respeto profundamente las creencias de los demás, pero lo que no creo es que las convicciones religiosas de una persona sean el referente ético de una sociedad en un estado laico como fue el que se consagró en el año 91. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque entonces esos referentes éticos desaparecieron, cuando el principal referente ético que tiene Colombia en este momento es la Constitución del 91, que, como decía el doctor Sanabria, es una constitución de derechos obsesionada precisamente con la garantía y la protección de los mismos. Lo demás
es relajar los tres tipos de sanciones, es relajar la sanción moral si uno la remite exclusivamente a lo religioso, si uno baja las defensas de lo social, entonces no hay sanción social tampoco. El caso típico, como decimos aquí en Colombia, queridos profesores, de un ciudadano que es un delincuente en Colombia, pero llega a un semáforo manejando un carro en cualquier ciudad de los Estados Unidos y tiembla cuando ve a la autoridad, porque allá hay sanción legal y porque allá hay sanción social, porque resulta que los demás que están en la fila respetando el semáforo en rojo, socialmente lo van a condenar. Y tiene algún tipo de resquemor, además de, desde el punto de vista, digámoslo así, de su fuero interno, de violar una norma que puede llegar a generar un accidente porque se va a pasar un semáforo en rojo y seguramente puede colisionar con otro carro que venga en otra dirección. Y ahí es donde entonces aparecen pues totalmente relajados este tipo de controles. De tal manera que la ética cumple una gran cantidad de funciones. Nuestro gran desafío, lo creo yo, es la transformación ética de esta sociedad en lo público y en lo privado. Y creo que vamos en esa dirección. Y creo, insistiendo en un punto, que esto no es una tarea de los moralistas extremos, esto no es una tarea de los ilusos. Nosotros pasamos, un ex primer ministro de Francia escribió un libro muy bonito que se llama De la épica pública a la ética pública, para demostrar que buena parte de nuestros referentes, y eso en Colombia y en América Latina sí que es verdad, han sido los héroes y los santos, los superhéroes, los supermanes, en fin, los que transforman las sociedades. Resulta que en un Estado de Derecho, con ciudadanos, el que tiene que transformar la ciudadanía y que tiene que transformar la sociedad es precisamente la base del sistema político, que es el ciudadano. Entonces yo creo que esos modelos quedaron atrás. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque al fin y al cabo es lo que determina el liderazgo ético que se necesita en este momento en un país como Colombia. Yo sé que aquí ya se ha hablado mucho del tema de la ética y el derecho. Aquí alguien dijo alguna vez que la ética no tiene nada que ver con el derecho, cuando es el complemento fundamental del derecho, todos lo sabemos. Cuando estamos hablando de ese mínimo de valores que ya mencionaba, de ese mínimo de justicia, de ese mínimo de principios compartidos en términos de libertad, en términos de igualdad, de solidaridad, de no violencia, que es un poco el gran problema de Colombia en este momento. Yo les cuento, yo estaba ayer con los indígenas del Cauca, después del asesinato, de la masacre que se dio en el municipio, en los territorios de Tacuello, hace pocas semanas, y realmente conversábamos en estos escenarios de diálogo social. Lo importante es poder construir colectivamente entre muchos una agenda hacia adelante, sin espejo retrovisor. Aquí cada cual puede pensar distinto, pero es imposible que no seamos capaces de ponernos de acuerdo, por ejemplo, tan solo en un principio, y es el rechazo absoluto de la violencia como mecanismo para dirimir los problemas dentro de la sociedad. Porque lo que se está viendo es que lamentablemente se siguen presentando esos escenarios en este momento. La ética además une a los ciudadanos, la ética cohesiona, la ética es un factor de calidad de la administración pública. Es decir, han venido surgiendo una serie de beneficios porque en el pasado se considera que eso era una carga para la sociedad, que el comportarse de determinada manera, no, eso va a dificultar los negocios. Y aquí yo recuerdo cuál ha sido la evolución, y para no hablar de Colombia, sino de países desarrollados. Ustedes saben que hasta el año 2002, el año en que se expide la convención de la OCDE, de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo contra el Soborno Transnacional, era legítimo para las multinacionales europeas descontar impuestos por las comisiones y las coimas pagadas en países de América Latina. Hasta el año 2002, estamos hablando de hace 18 años, con lo cual ustedes ven cómo hay un movimiento que se viene consolidando, en donde se compromete y se responsabiliza al sector privado para caminar en una dirección que le permita además a la empresa valerse de las herramientas de la ética para demostrar que se puede hacer negocio y se puede mover en el sector privado respetando unos parámetros de carácter ético. Los famosos códigos de conducta y códigos éticos de las multinacionales, por ejemplo. Ahí siempre trae uno a colación, y esto de verdad que parece un chiste, que hace 3 años se le entregó a la compañía Odebrecht el premio por tener el mejor código de ética en América Latina. Imagínense ustedes la calidad del despropósito. ¿Por qué? Simplemente porque esto no se trata de llegar aquí por obligación, sino por convicción.
a creer que es necesario trabajar esos instrumentos de cumplimiento de la ley al interior de las empresas. Y yo creo que todas van precisamente en esa dirección, no porque sea una reforma cosmética de lavarle la cara a empresas corruptas, por ejemplo, sino de llegar a la convicción que hay una política oficial de gobernanza dentro del sector privado listo a hacer respetar unos parámetros éticos. Los romanos, como siempre lo hicieron magistralmente, y ustedes recuerdan, la mayoría somos abogados acá, el principio, la trilogía normal de Ulpiano, hablando de cómo debía ser el comportamiento y de lo que representa el derecho y la justicia de la ley. Y decía Ulpiano que había que vivir honestamente, no hacer daño al otro y dar a cada cual lo suyo, que es, entre otras cosas, la sabiduría de lo que representa buscar el interés general y resume en esos tres objetivos lo que representa hoy obrar de manera ética. Yo quiero terminar contándoles un poco cuáles han sido las acciones de la Procuraduría General de la Nación en este campo, porque no se trata solo del discurso, sino de acciones muy concretas. Nosotros hemos creado, por ejemplo, una red académica de profesores donde está precisamente nuestra Cátedra de Ética Pública de la Universidad de Salamanca, una red que se llama Integritas, donde hay más de 25 académicos de todas las disciplinas, porque además la ética atraviesa todas las disciplinas y todos los comportamientos del ser humano en la sociedad. Publicamos una revista que se llama Integritas, una revista de ética pública que va para el tercer número con el ánimo de propiciar además, como ya lo he dicho, ese diálogo sobre esta materia. Hemos avanzado con unos recursos de la cooperación financiera internacional, mucho hemos avanzado en el tema del manejo de los conflictos de interés dentro de la Procuraduría General de la Nación y hemos diseñado unas herramientas analíticas con inteligencia artificial para que se aclaren ese tipo de situaciones, que ustedes saben, el conflicto de interés no es corrupción en sí mismo, pero puede ser la puerta de entrada de un escenario de corrupción. En cuarto lugar, tenemos una alianza con un periódico de alcance nacional, El Nuevo Siglo, en donde todos los sábados publicamos una página completa que se llama Conexión Ética, con el ánimo de revivir ese debate en Colombia. En quinto lugar, y esto es muy importante porque esto sí ya implica aplicación de tecnología de la información a la gestión pública y al Estado moderno, con el equipo de la que hoy se ganó el Premio Nobel de Economía, la economista Esther Duflo, tenemos un laboratorio en innovación que consiste fundamentalmente en experimentar políticas públicas que dan resultado. Yo les digo, uno de los dramas del sector público en Colombia, y ustedes que han estado muchos en esta labor, es uno tomar decisiones sin tener elementos de juicio e investigación analítica de las implicaciones que toca tomar en un momento dado, de las implicaciones que tiene en el proceso de toma de decisiones, tomar una u otra alternativa. Eso en este momento se llama definición de políticas públicas por experimentación. Son laboratorios donde se llega a demostrar que con base en unos indicadores de impacto, es decir, de cómo funciona una política pública arreglando un problema, es buena o mala una decisión. Y eso sirve para asignar recursos. Nosotros estamos aplicando, por ejemplo, esa teoría a todo el manejo de los programas de alimentación escolar, que ustedes han sido la causa más grande de unos escenarios de corrupción y de carteles de la corrupción en Colombia. Porque una característica que ha tomado la corrupción en Colombia, yo también lo he repetido muchas veces, es que se ha ensañado con los derechos sociales de los colombianos. Antes era la gran corrupción de la infraestructura, del traspaso de fronteras de un estado a otro, pero hoy se apoderó de la salud, se apoderó de la educación, se apoderó de los programas sociales, de la vivienda, y eso lo estamos tratando de combatir, demostrando qué es lo que sirve en la lucha contra la corrupción y a qué hay que asignarle recursos para que funcionen herramientas de buen gobierno. Todo eso además basado en una teoría que hay que determinar si hay que invertir o no recursos en esos programas. En sexto lugar, hemos a nivel territorial desarrollado un pacto ético, se llama el Pacto Ético por mi departamento, que lo hemos hecho ya en 2 departamentos del país, en donde con la mayoría de niños y jóvenes de las escuelas llegamos precisamente a establecer una serie de mínimos en materia de ética pública. Tenemos, que coincido con la propuesta del doctor Pedro Sanabria, una mesa de trabajo con varias instituciones lideradas por el Ministerio de Educación con el propósito de establecer una estrategia de fortalecimiento de la integridad, la probidad y la rendición de cuentas, que pues es el escenario natural de todo esto, en educación básica y media. En octavo lugar,
Tenemos una campaña interna al interior de la Procuraduría para que se den este tipo de discusiones. En noveno lugar, estamos construyendo un código de integridad con nuestra Procuraduría de Remanentes de Ética al interior de la institución, 3 veces al año lo mínimo, con el ánimo de mirar en términos de principios, de valores y de riesgos que corren los funcionarios qué se puede hacer en esta materia. Siempre con nuevos relatos. Alguien decía, el profesor Arenilla, que es uno de los grandes expertos en función pública de España, que fue director del Instituto Nacional de Administración Pública, decía que todos estos temas de lucha contra la corrupción requieren nuevos relatos. Nosotros publicamos un libro que se llama El Poder de la Ciudadanía, en donde estamos demostrando que el solo hecho de ir a proteger un derecho es ya una gran estrategia para luchar contra la corrupción. Hemos levantado y construido este caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y ya el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha reconocido que una de las vulneraciones más grandes de los derechos fundamentales de los ciudadanos es precisamente la corrupción. Y termino con esta afirmación que me parece muy importante, ahora que se habla tanto de indicadores y de cifras y de matemáticas aplicadas para demostrar qué es lo que funciona y no funciona dentro de una sociedad. Alguien decía, mira, el Producto Interno Bruto, que es el concepto preferido de los economistas, nunca mide ni la calidad de la educación, ni la calidad de la salud de nuestros hijos, ni la calidad de los debates públicos, ni la integridad de los funcionarios públicos. Es muy curioso, pero más allá del Producto Interno Bruto, que mide todo, excepto lo que hace que valga la pena vivir la vida. Dice uno de los grandes autores que se dedica a mostrar esos nuevos indicadores que hay, que son indicadores de felicidad. Un profesor de Harvard que habla de la felicidad nacional bruta, y lo traigo a colación porque la ética está apareciendo como una de esas variables fundamentales para el desarrollo. Es decir, no es un elemento adicional, ni es un elemento marginal, y por supuesto esa capacidad de pasar de grandes peleas excepcionales, las peleas épicas de las que hablaba, a luchas diarias de los ciudadanos, por la transparencia, por la participación ciudadana, por la obligación de rendir cuentas en el caso de los funcionarios públicos, es fundamental. Al fin y al cabo, y lo dice también Adela Cortina, la confianza entre las instituciones y las personas no se logra, y esa es una mala noticia para todos los que hacemos controles, no se logra únicamente multiplicando los controles, sino reformando los hábitos, reformando las costumbres, reformando las convicciones desde los valores. Si a eso uno le suma la crisis de la política, que está de premisa mayor también en todos los escenarios, por lo menos de nuestra región. Ustedes han visto todo lo que ha venido sucediendo en términos de protesta social, donde el primer grito de todas las manifestaciones sociales es que se vayan todos los políticos, como se dijo en Argentina hace unos tantos años. Yo sí creo que este es el momento de recuperar esta discusión. Primero, para repensar los estándares éticos del ejercicio de la política. Segundo, para demostrar que la política no puede ser el negocio favorito de la corrupción, porque ni es negocio ni se puede mezclar con los negocios, que esa es la falta fundamental en materia de corrupción. Tercero, porque hay que devolverle algo de pudor al ejercicio de la política. Como ustedes saben, al fin y al cabo es lo que marca toda la senda en el manejo del Estado, y elevar su calidad y majestad, y siempre lo hemos repetido, uno tiene que llegar a demostrar precisamente, respetando esos parámetros, que la decencia y la política son compatibles y que para quienes hagan política es posible hacerla con éxito sin ensuciarse las manos. Muchísimas gracias a todos.